Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué desapareció el número 10 en el fútbol. El número 10 o el enganche, un jugador muy destacado a lo largo de toda la historia, pero que en el último tiempo la verdad es que ha perdido todo tipo de preponderancia y que ya no existe realmente en los equipos, o al menos no existe como lo conocíamos. Vamos a ver la historia de los número 10, los más destacados, cómo se han reinventado y sobre todo los motivos por los cuales al día de hoy en el fútbol moderno ya no se juega con el número 10 clásico. Espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita y que me sigan en mis redes sociales que tienen todos los links en la descripción y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les quiero recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado. Si bien estamos a solo 2 meses de Qatar, todavía se están jugando las grandes ligas europeas, las ligas sudamericanas y la Champions. Así que si querés seguir toda la información, tanto de tu equipo favorito, de tu liga favorita y sobre todo de tu selección, te recomiendo que te descargues OneFootball. Es completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. Y la vas a descargar simplemente haciendo clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción. No es ninguna novedad si les cuento que el fútbol a lo largo de los años ha ido evolucionando. No es lo mismo el fútbol en el año 1980, no es lo mismo el fútbol en el año 2005 y no es lo mismo el fútbol en el año 2022. Para algunos esto ha sido bueno, sobre todo en algunos aspectos del juego, pero para otros no tanto. En estos últimos 20 años ha habido sin duda un gran perjudicado, a tal punto que al día de hoy podemos hablar prácticamente de una especie de extinción en el fútbol, que es nada más y nada menos que el número 10 clásico. A lo largo de la historia del fútbol, en la número 10 siempre se ha asociado al jugador más talentoso que tenía un equipo, aquel que solamente con una jugada o un movimiento te puede cambiar el curso del partido. Algunos de los mejores jugadores de la historia han portado este número en su camiseta a lo largo de su carrera. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, de Zinedine Zidane, de Johan Cruyff, de Lionel Messi, de Roberto Baggio o de Ronaldinho, solamente por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, quizás muchos se pregunten por qué el número 10 se asocia a los jugadores talentosos o por qué este tipo de jugadores han decidido utilizar la número 10. Y el inicio de este número tiene un origen bastante fortuito. Nos tenemos que remontar a Suecia en 1958. En ese mundial, Brasil envió a la FIFA la lista de jugadores convocados, pero olvidó poner el número de camiseta de cada uno. Tengamos en cuenta que se comenzó a utilizar números en las camisetas a partir de lo que fue el mundial del año 1950. Por esto, una persona que realmente no tiene prácticamente preponderancia en el fútbol, pero que sería importante en este aspecto, Lorenzo Vilizio, un uruguayo que pertenecía al comité organizador, decidió designar los números de los jugadores brasileños de forma azarosa. Así, por ejemplo, el arquero brasileño le tocó el número 3. Al día de hoy el arquero siempre lo asociamos con el número 1. Mientras que la número 10, por estas cuestiones del azar, quedaría en manos de un joven de apenas 17 años que hacía su debut en una Copa del Mundo, conocido nada más y nada menos que como Pelé. Brasil salió campeón, Pelé la rompió toda y obviamente a partir de ese momento empezó la número 10 a tener una mística detrás de la figura del astro brasileño. Es así que a partir de ese momento los grandes jugadores, los talentosos o los distintos de cada uno de los equipos empezaron a utilizar la número 10 gracias a que Pelé en ese Mundial 58 la había usado. Sin embargo, como se dan cuenta, no tiene ninguna explicación más allá que es el número que tocó. Si en ese momento el comité organizador le hubiese dado la número 5, la número 15, la número 17, quizás hoy hablaríamos de ese número y no simplemente de la número 10. No todos los 10 han tenido las mismas características. Sin duda lo que los destacaba era ser el jugador más talentoso, el mejor jugador del equipo, pero algunos tenían características casi de un segundo delantero más que de armador de juego. Una gran habilidad para regatear, velocidad, un jugador que pisaba muchísimo el área y que prácticamente eran goleadores. Estamos hablando de los casos, por ejemplo, de Pelé, de Lionel Messi en sus inicios en Barcelona, de Diego Armando Maradona, que quizás distan un poco de lo que conocemos al día de hoy como el clásico número 10. Sin embargo, el número 10 al que yo me refiero en este tipo de videos no es ese con esa cualidad de características. Yo me refiero al número 10 clásico. Es aquel que se paraba detrás del número 9 con la única intención de asistirlo. Dotado de una gran técnica, inteligencia con y sin la pelota, una visión de juego única para ver a sus compañeros, la habilidad de poner un pase de 5 metros o de 35 exactamente con la misma precisión, aquel que controlaba los tiempos y los hilos del equipo y en muchos casos además con una gran pegada sobre todo en la pelota parada.
Sin embargo, este número 10 también tenía sus falencias que, como van a ver, terminaron siendo determinantes a la hora de su extinción en el fútbol moderno. Estos número 10, por ejemplo, tenían prácticamente una nula participación en la faceta defensiva. No eran jugadores que corrían toda la cancha, sino que siempre se mantenían en su posición, no presionaban en la gran mayoría de los casos a los defensores rivales, y eso obviamente los limitaba mucho simplemente un sector y también los hacía mucho más marcables por los jugadores que sabían dónde iban a estar estacionados. Además, también eran jugadores que no se caracterizaban por tener una gran velocidad, ya que no la necesitaban para cumplir la tarea que tenían. Ellos recibían en un lugar y prácticamente en una baldosa, como se dice, resolvían, ya sea con un pase, con una pegada o demás, lo que podía llegar a ser el curso del partido. Obviamente, en un fútbol moderno que es tan pero tan físico, la velocidad es algo esencial y realmente es difícil pensar jugadores hoy en día así. Estoy hablando de 10 quizás con características similares a Michel Platini, Juan Román Riquelme, creo yo que es uno de los grandes exponentes de este tipo de juego, Pablo Aimar, Carlos Valderrama en Colombia, Jorge el Mago Valdivia en Chile, Wesley Sneijder también en su etapa en el Inter, Ricardo Bocchini sin duda en Independiente, o por ejemplo Kaká, como también lo pudimos ver en su momento en Brasil. Más allá de que cada uno tenga sus características distintas, lo que creo que yo destacaba a este número de jugadores era justamente su característica para asistir a sus compañeros. Ahora bien, ¿por qué hoy no se ven los números 10 clásicos en el fútbol? Y la verdad es que al día de hoy creo que las principales razones es que en el fútbol, que actualmente se juega, se exige mucho más desde lo físico y lo táctico. Jugadores que sean muchas veces polifuncionales, que puedan jugar en varios sectores de la cancha, y por sobre todo jugadores que corran los 90 minutos y también terminen colaborando en la defensa. El número 10 clásico no entra en esa ecuación. Lo pone en un sector distinto en la cancha, donde él tiene que jugar, donde está acostumbrado, su hábitat natural, detrás del número 9, ya sea más a un costado, ya sea más atrás en el terreno de juego, y no rinden de la misma manera. No tienen la capacidad para correr por toda la cancha porque se pierde justamente lo que los hace únicos y distintos, la posibilidad de recibir en 3/4 de cancha para dar el pase que cambie el partido, ya sea para un delantero o algún extremo. Al día de hoy podemos observar que muchos de los jugadores con cualidades de número 10 se han adaptado a los tiempos modernos. Por ejemplo, en algunos casos se han convertido en número 5 o volante mixto. Por ejemplo, Luka Modric, que en su momento en Tottenham era más un número 10 definido y que hoy en día en el Real Madrid lo hace como un volante mixto. Sin duda, Kevin De Bruyne tiene todas las cualidades de un número 10, sin embargo no juega en esa posición, sino que juega mucho más retrasado. Leandro Paredes, que arrancó en Boca Juniors como número 10, hoy juega como número 5 en la Juventus y también en la selección argentina. Christian Eriksen lo hacía de una manera en Ajax y en sus comienzos en Tottenham. Hoy en día en Manchester United, Ten Hag lo ha utilizado inclusive de número 5, lo mismo con Giovanni Lo Celso en su época de Rosario Central y su actualidad actual en Villarreal, lo mismo con Bernardo Silva, un jugador muy polifuncional pero que también tiene estas características de armador de juego. Otros se terminaron convirtiendo en extremos, el caso por ejemplo de Phil Foden en el Manchester City, Mason Mount en el Chelsea, Dusan Tadic en el Ajax y también Hakim Ziyech en el Chelsea, el marroquí, también un jugador muy talentoso, pero que al día de hoy juega mucho más tirado por una banda y no tanto por el centro del campo, mientras que algunos son híbridos entre un enganche y un delantero. Paulo Dybala, por ejemplo, es un caso muy excepcional porque creo que hizo el camino inverso, comenzó como delantero y con el tiempo, sobre todo en Juventus y actualmente en Roma, se ha ido convirtiendo en una especie de enlace. Thomas Müller en el Bayern Múnich es creo que un jugador de este estilo. Kai Havertz actualmente en el Chelsea. Lo mismo con Christopher Nkunku en el Leipzig. Son jugadores que tienen cualidades de tanto delantero como enganche, pero no terminan de ser ninguno de los dos. Todos tienen alguna de las características del número 10 que veíamos antes, pero han evolucionado en distintas formas para poder adaptarse al fútbol moderno. Sin embargo, también hay otros casos, como por ejemplo Mesut Özil, que lo hizo muy bien en su momento en Real Madrid y luego en el Arsenal, como James Rodríguez en su época en el Porto, en el Mónaco y también en sus comienzos en el Real Madrid. El caso de Isco, también un jugador claramente con características de este estilo. Mario Götze, Paulo Henrique Ganso, que parecía una gran promesa de Brasil, que jugaba claramente como un enganche y que no se pudo adaptar nunca al fútbol europeo. Javier Pastore lo mismo cuando llegó al Paris Saint-Germain. Oscar en su época del Chelsea. Juan Mata en sus comienzos en Chelsea y también en Manchester United. Son jugadores que no lograron adaptarse a las exigencias de los entrenadores que pretendían algo distinto de ellos y que lamentablemente fueron quedando en el olvido. Todos estos jugadores que les he mencionado no pudieron triunfar en el momento en el cual les pidieron que jueguen de otra cosa o que corran mucho más de lo que tenían que hacer jugar a sus compañeros. En la actualidad, la verdad es que son cada vez más escasos los ejemplos de un número 10. Messi quizás hoy con 35 años tenga esa función en el Paris Saint-Germain, un jugador que ya no tiene la explosión de cuando tenía 25 o 30 años, pero sí un jugador muy cerebral que le sobra
todo el talento y que tiene esa cualidad de jugar detrás de Kylian Mbappé para poder asistirlo y darle un pase que quizás no ve otro jugador. En el fútbol sudamericano, por otro lado, es mucho más común seguir viendo este tipo de número 10 más allá de su escasez, por cómo se juega y los tiempos que muchas veces tienen los jugadores para pensar. Es así, por ejemplo, Juan Fernando Quintero en River, que para mí es un número 10 clásico, que lo hace muy bien cuando juega en el fútbol argentino, más allá de que, por ejemplo, en Europa no pudo triunfar. El caso, por ejemplo, de Georgian de Arrascaeta, el futbolista uruguayo del Flamengo, que lo hace exactamente de esta forma, tanto en Flamengo como también en su selección, más allá de que en Uruguay no sea exactamente la misma posición, es un típico enganche de la época que les hablaba antes, y también, por ejemplo, Damián Díaz en Barcelona, que lleva jugando muchísimo tiempo. Quizás son algunos de los exponentes que quedan hoy en día de una posición que, como les digo, está en peligro de extinción. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que el número 10 se está extinguiendo, que ha mutado, como les he contado yo? ¿Les parece que es necesario que vuelvan o entienden que en el fútbol moderno es muy difícil jugar con un jugador tan estacionado en una posición más allá del talento que puedan llegar a tener? Y obviamente los voy a estar leyendo con la opinión que me deje cada uno. Síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal y al secundario activando la campanita, tienen todos los links en la descripción. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.